Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy también les traigo la solución de arte y cultura. Esta actividad que está dirigida para los alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. El título es Apreciamos manifestaciones artístico-culturales que representan al Perú del Bicentenario. Un monólogo para el Bicentenario. Antes de empezar les voy a pedir que le den like y compartan. Propósito de esta actividad es reflexionamos en la apreciación de manifestaciones artístico-culturales que representan al Perú del Bicentenario y creamos un proyecto artístico expresando nuestros deseos y compromisos por el país que queremos construir. Producto: proyecto artístico audiovisual con el propósito de invitar a la reflexión sobre el Perú en el Bicentenario de su independencia y mostrar nuestros compromisos para construir el futuro de nuestro país. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre el Bicentenario del Perú? ¿Por qué se considera una fecha importante en la actualidad? El Bicentenario del Perú es una fecha conmemorativa por los 200 años de vida independiente. El Bicentenario se considera una fecha importante en la actualidad porque se conmemora 200 años después del inicio de la República Peruana. ¿Qué manifestaciones artístico-culturales vienen a tu mente cuando piensas en el Bicentenario? ¿Cómo son? Cuando se piensa en el Bicentenario, viene a la mente manifestaciones artístico-culturales que representan lo que fue nuestra independencia. ¿Cómo te imaginas que se representará el Perú de hoy, dentro de 200 años? Me imagino un Perú más desarrollado, ya sea en el eje de la tecnología, etc., y a través de manifestaciones artístico-culturales que hablen sobre la pandemia y los distintos acontecimientos sociales que ocurrieron durante ella. 1. Hablar del Bicentenario del Perú supone una oportunidad para reflexionar sobre la sociedad que somos, sobre los cambios que hemos vivido como país. Asimismo, de nuestra experiencia individual también hemos experimentado muchos cambios en nuestro cuerpo, en nuestra manera de pensar y sentir, y también en la forma de relacionarnos con otras personas. Para ello empecemos esta última experiencia de aprendizaje 2021 con un ejercicio de meditación. Puedes responder las siguientes preguntas en voz alta. Busca un objeto que consideres especial para ti. Puede ser un pequeño llavero, una pulsera, un juguete, un libro, etc. O también una gran. Obsérvala atentamente y pregúntate, ¿cómo es? ¿Qué detalles tiene? ¿Qué formas tiene? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Qué colores tiene? ¿Por qué es especial para ti? Cierra tus ojos y recuerda cómo llegó su objeto a tus manos, cómo fue la primera vez que lo viste. Ahora pregúntate, ¿cómo eras físicamente en aquel momento que recibiste o en que entraste? Finalmente abre tus ojos y realiza un dibujo rápido que represente tu objeto favorito y a ti en la actualidad. Si deseas, puedes incluir las personas que se relacionaban también con este objeto. Bueno, este ejercicio yo lo realicé en voz alta y también les aconsejo a ustedes que lo puedan realizar, ¿no? Tras este ejercicio, reflexiona en voz alta a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué sensaciones te hizo experimentar el ejercicio? Me hizo recordar lo cuán importante fue su objeto para mí. También recordé mi yo de ese entonces. ¿Consideras que es importante reflexionar sobre cómo hemos ido cambiando en nuestra forma de relacionarnos con quienes nos rodean? Considero que sí lo es, ya que mediante la reflexión podemos darnos cuenta lo que hemos cambiado, ya sea para bien o para mal. Luego de observar la pintura, responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? Observo en el momento donde don José de San Martín proclama la independencia del Perú. ¿Conocías ya esta pintura? ¿Qué conoces de ella? Sí, conozco que fue pintada por el pintor Juan Liapani en 1904 y que buscaba representar la escena de la proclamación. ¿Qué piensas o qué te hace recordar al verla? ¿Qué te hace sentir? Me hace pensar en la alegría que tuvieron aquellos peruanos que apreciaron ese momento de la proclamación del Perú como libre e independiente. Esta pintura me hace pensar en esa gran emoción que de seguro sintieron. Si la imagen tuviera sonidos, ¿qué crees que se podría escuchar?
Si tuviera sonidos, escucharía cómo la gente le aplaude y llora de felicidad de tener todos los mismos derechos para el avance del país. Observa la pintura de cerca. ¿Qué detalles observas? ¿Quiénes aparecen en la pintura? ¿Qué acciones está realizando? ¿Qué crees que estarán pensando o sintiendo? Los detalles que ellos están felices. Observas a Martín de Porres. Sus acciones son felicidad por orgullo por su país. Ellos estarán pensando que serán ahora libres. ¿Cómo describirías la imagen según los elementos del lenguaje visual? La pintura tiene colores variados como rojo, azul, celeste, blanco, negro, etc. También encontramos texturas finas y algunas líneas implícitas. 3. Reflexionamos sobre nosotros, el arte del Bicentenario. ¿Qué supondría hablar acerca del Bicentenario del Perú? ¿Qué hace tan especial este acontecimiento para los peruanas y peruanos? El Bicentenario de la Independencia es especial para los peruanos porque se conmemora el reconocimiento de una república, lo que se supone vivir bajo el principio de autonomía. ¿A qué se refiere el texto cuando señala que hay que reconocernos como una comunidad que consideras que necesita el Perú para lograrlo? Se refiere que no solo algunos se sientan representados con el acontecido, sino que todos debemos sentirnos identificados, dado que este hecho para una comunidad, es decir, para todos. Necesitamos sentirnos identificados, ser unidos y ayudarnos unos a otros sin ser beneficiados. 3. De las manifestaciones artísticos culturales presentadas, ¿cuáles están relacionadas con la independencia del Perú? ¿Cuál es el propósito que tuvo cada artista al crearlas? ¿Qué otros propósitos ves presentados? La pintura de Juan Leapani, que representa la proclamación de la independencia del Perú, tuvo el propósito de plasmar el momento exacto donde los peruanos fuimos libres e independientes. Se representa otros propósitos como los sentimientos vividos ante esta proclamación. ¿Consideras que estos propósitos cumplieron o cumplen con su función según la época en que se ha realizado cada manifestación artístico-cultural? ¿Por qué? Sí, las manifestaciones artísticos-culturales cumplieron con su propósito según la época en la que fueron realizadas, porque se encargan de representar los sucesos, hechos y costumbres para ser conservados. Observa nuevamente la pintura Proclamación de la Independencia del Perú de Juan Leapani y responde. ¿Cuál era la intención que tuvo el artista al representar este acontecimiento? La intención que tuvo Juan Leapani al crear la obra Proclamación de la Independencia del Perú fue generar emoción en torno a lo que significó la independencia como acontecimiento triunfal. ¿Cuál es la crítica que recibe esta pintura según el texto? ¿Crees que en el marco del Bicentenario esta crítica ayuda a reflexionar sobre el país en el que nos gustaría vivir? La crítica es dada a la ausencia de mujeres, indígenas y afrodescendientes entre los personajes que acompañan a Don José de San Martín. Si las críticas ayudan a reflexionar sobre el país en que nos gustaría vivir, ¿no? Siguiente. Imagina que hoy ocurre la independencia del Perú. Si tuvieras que representar la situación a través de una fotografía o pintura, ¿quiénes consideras que deberían participar en la escena? ¿Incluirías a otros personajes en la pintura? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿En qué lugar sería la programación? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría que transmita esta representación? Consideraría a los trabajadores, ya sea doctores, agrícolas, etc. El lugar sería la ciudad y el mensaje que quería dar sería la lucha y el esfuerzo de cada persona aporta a nuestro país. ¿Qué crees que pensarían y sentirían otras personas al ver la pintura? Describe tu hipótesis. Yo creo que las personas piensan en la alegría de aquellas personas cuando José de San Martín anuncia que somos libres e independientes. Explícale a tus familiares o amigos y amigas el significado de la pintura de Leapani. Luego muéstrale la imagen y registra sus impresiones. Pregúntales qué pensamientos y emociones le genera esta manifestación artístico-cultural. Después de haberle mostrado la pintura de Leapani, les pareció una pintura muy linda, interesante, que cumple con lo que el autor quiere dar a conocer.
pero no observaron en ella mujeres indígenas y afrodescendientes entre los personajes que acompañan a José de San Martín. La crítica se ayuda a reflexionar sobre el país que nos gustaría vivir, porque rescata la importancia de representar el rol de los distintos sectores de la sociedad. Compara lo que ha registrado de las impresiones de otras personas con las tuyas, en qué se diferencian y en qué se asemejan. Se parecen, ya que yo también opino que la pintura es muy interesante y representativa. 4. A continuación, conversa con tu familia o amigas y pregúntales si conocen alguna manifestación artístico-cultural de tu región que represente al Perú del Bicentenario. Finalmente, escribe una reflexión que responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo estas manifestaciones artístico-culturales nos ayudan a reflexionar sobre el país que queremos construir? Guarda tu texto, pues seguirás trabajando a partir de él a lo largo de esta experiencia. Yo elegí la manifestación artística de Tabla de Sarúa. Descripción. La Tabla de Sarúa de Wilmer Barrocal es una creativa pintura creada en el año 2020 que representa una situación que se ha vuelto recurrente en las comunidades rurales andinas, la realidad educativa de la comunidad. El proyecto artístico fue realizado sobre las tablas de Sarúa acompañado de pinturas, adornos, materiales artísticos, etc. Además, para su elaboración se aplicaron técnicas de pintura artística. Esta gran obra ha generado impresiones ingeniosas y motivaciones para seguir aprendiendo en medio de la pandemia. Comparación. Haciendo un análisis y comparando la pintura de Juan Leapani y la tabla de Sarúa, hay mucha similitud, ya que tienen el mismo propósito de ser reconocidos como manifestaciones artístico-cultural. Pero si bien sabemos, hay una diferencia entre ambas manifestaciones, ya que la obra de Juan Leapani es una pintura que quiere dar a conocer cómo fue la independencia de nuestro país, y la tabla de Sarúa de Wilmer Barrocal comunica que debemos seguir protegiéndonos a pesar de estar aislados. Finalmente, escribe una reflexión. La reflexión. Es cierto que es celebrado con mucha emoción porque es muy importante para nuestro país progresar juntos al tener en cuenta y poder llegar a más gente. Estos hechos es muy buena representarlo como manifestaciones artísticas culturales y reflexionar sobre estos cambios que estamos viviendo y podemos hacer que nuestro país sea mucho mejor y atractivo. Este es un momento idóneo para reflexionar y reconocernos como una facilidad muy unida, lo que nos define como nación muy social y tratar de construir un país con miras a un futuro mejor. Tenemos muchas formas creativas de lograr estas manifestaciones artísticas culturales y unirnos como sociedad. Por ello, primero debemos rescatar los valores como la honestidad, solidaridad, respeto, inclusión, lealtad a la nación y su historia. De esa forma estaríamos reforzando nuestra unión como país. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. ¿Qué he aprendido al analizar de manera crítica y reflexiva en torno a manifestaciones artísticos culturales que representan al Perú del Bicentenario? Aprendí a analizar e interpretar al Bicentenario del Perú. He aprendido que es muy importante usar el arte para crear conciencia. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad que he tenido al investigar sobre una manifestación artístico-cultural que represente al Perú del Bicentenario? ¿Cómo la he superado? Poder encontrar las fuentes confiables, las cuales me puedo otorgar cierta información para que yo explicarlo con más detalle. ¿De qué me he dado cuenta al recoger las percepciones, ideas y opiniones de otras personas y al contrastarlas con las mías? Me he dado cuenta de que las personas le han dado mucho valor al arte representativo de sus regiones, y yo pensaba que no era tan popular de su forma distinta de pensar y sentir sus ideas las personas que nos rodean. Autoevaluación. ¿Exploré mi conexión conmigo y con un objeto especial? Sí. ¿Reflexioné sobre las manifestaciones artístico-culturales que representan al Perú del Bicentenario y registré mis reflexiones al respecto? Sí. ¿Investigué sobre una manifestación artístico-cultural de mi región y representa el Bicentenario del Perú? Sí.
Bueno chicos, eso fue todo por la actividad de hoy. Espero que les haya ayudado mucho. Gracias, no se olviden suscribirse a mi canal y compartirlo. Bendiciones, cuídense.